Hoy, educación social. Hablar de la educación, como alguna vez hemos definido la mala educación, es algo complejo. Supongo que el tema más difícil de poder hablar. ¿Por qué digo esto? Pues porque es el tema que nos define, no como personas, no como seres humanos, sino como que define nuestra manera de actuar, nuestro comportamiento, y siempre está inducido por la cultura a la que pertenecemos. Hay muchas formas de llamar a esta mala educación que decimos, o la buena educación, depende de quién lo esté diciendo. He escuchado otras formas de definir esta historia. Mucha gente habla de la Matrix, otros hablan de la sociedad, otros de la granja humana, otros del borrego Matrix. Hay muchas maneras de definir esta historia, pero todas ellas con un denominador común, que considero que es lo que hace que todos estos términos, todos estos adjetivos no sean los más adecuados. ¿Por qué? Porque en todos ellos ese denominador común es la ausencia de mi presencia. Para que todas esas cosas puedan ser verdad, para que todo eso pudiese ser cierto, la base, la condición primera sería que yo no esté, que yo no pinte, que yo no sea, que yo no pueda intervenir. Y eso es irreal. Yo estoy, yo soy, yo puedo intervenir. Es más, lo voy a decir bien, yo debo intervenir. Es mi obligación como ser humano y como entidad libre, nacida libre, es mi obligación intervenir. Entonces, el primer paso para hablar de esta educación, vamos a decirlo así, creo que el término más adecuado sería educación social, porque esta educación o esta forma de ayudarnos a creer de una manera, para pensar de una manera, para actuar de una manera, para adquirir un comportamiento concreto, siempre está envuelto en la sociedad en la que vivimos. Por eso en cada cultura esta educación es diferente, ¿no? Dependiendo de las necesidades del educador. Tendríamos que definir primero el educado y definir al educador. ¿Quién es el educador y quién es el educado? El que educa siempre es el que maneja la sociedad, el que maneja la cultura, el que maneja la forma en cada país. Bien podríamos decir, si tuviésemos que definir esto de una forma progresiva, escalonada o ordenada, deberíamos empezar por atrás, por el principio, y supongo que en el principio las necesidades del educador, del que maneja, eran bien diferentes a las que son ahora, en este momento en el que estamos viviendo. Si vamos atrás en el tiempo, esa educación ha estado siempre. En un principio supongo que habrían unos clanes en los que habían una serie de personajes en los cuales estaría, vamos a definirlos con palabras que conocemos, a las que estamos acostumbrados, entre los cuales estarían la mayoría de las personas que están educados, que necesitan un pastor. Esa es la respuesta de la educación. Por eso he dicho antes la mala educación o la buena educación, depende de quién lo diga, porque si yo establezco una forma de invitar a las personas a pensar, a creer unas cosas y consigo que las crean, yo diré la buena educación. ¿Por qué? Porque he conseguido mi fin, mi propósito, lo que quería hacer y buscaba. Yo quería manejar a las personas, les hice creer unas cosas y ellos las creyeron. Yo llamaré a eso la buena educación. He conseguido mi propósito, lo que yo quería hacer, lo he hecho. En el caso de las personas educadas que han visto truncadas sus vidas por esa educación, por haber creído esas cosas, pues entiendo que ellos dirían la mala educación. En el caso del observador externo, podría muy bien, como dice uno de mis youtubers preferidos, pues hablar del borrego Matrix, o he oído hablar, como dice JL, de la granja humana, como observadora externa. A mí me parece todo esto que no ha sido bueno, sino más bien malo. Por eso digo que todos los adjetivos, a mí me sorprende que una persona hable de borregos, hablando de sus hermanos, y si esa persona tiene conocimientos y datos y tiene un estado elevado de conciencia, digamos personas entre comillas semidespiertas, que entienden de la realidad, pues todavía me sorprende mucho más y me parece poco acertado. ¿Por qué? Porque no hay ninguna granja. Nosotros no somos corderos, nosotros no somos borregos, nosotros somos seres humanos, nacidos libres, pero nos han hecho creer cosas que no son verdad. Y entonces hemos adquirido una forma de entender, una forma de pensar y por consecuencia una manera de actuar o de comportarnos que no es la más adecuada, pero esto no deja de ser transitorio. ¿Por qué?
porque es un concepto captado, asimilado y manifestado a través de la mente, y la mente, como bien sabemos, es dinámica. La mente aprende, la mente estudia, la mente se acostumbra, la mente descubre, la mente no es creadora, la mente es creedora, no creadora. La mente cree cosas, pero no crea cosas. El que crea es el corazón. El corazón, la energía femenina es la creatividad. Esa sí puede crear cosas. Entonces nosotros, como podéis ver, no somos capaces de crear la porquería que nos enseñan. Gracias a Dios, claro. ¿Por qué? Porque hay una lucha, unos dispositivos dentro de nosotros. Ese corazón que es puro, que es un corazón envuelto en la energía del amor, no va a querer. Se va a negar siempre. Siempre va a negar a convertir a su manifestación terrenal, que es el cuerpo humano, nuestro ser personal, pues nuestro ser esencial que manifiesta el corazón, el amor y la verdadera pureza del ser humano, se va a negar y va a decir no. Yo no soy un borrego, yo no soy un conducido, yo no tengo que hacer lo que me digan, yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces aparecerá una lucha entre el ser esencial y el ser personal, entre quien realmente soy y cómo me comporto que me han enseñado. Esa lucha que hay dentro de nosotros, esa lucha interior, es esencialmente lo que sí podríamos llamar la Matrix. Esa Matrix es la realidad que yo construyo, entre comillas, con mi ser personal y de mis opiniones. Cuando me cuentan un cuento, yo tengo una opinión al respecto. Y esa opinión hace que yo entienda de una manera. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que yo fabrico una realidad que no existe, pero para mí sí. En mi entorno mental sí, porque yo lo creo, porque yo creo en ello. Pero yo no puedo crear esa realidad, porque hay una realidad que ya está creada. Esa es la esencia básica a la hora de poder definir o poder entender cómo llamar a esta educación. Vamos a decir educación social, porque emana de esta sociedad. Y según la época de los intereses de la misma, entonces esto podría ser el primer capítulo donde definimos el nombre, la manera de llamar o de comprender o de cognizar esa educación, y supongo que en otros audios iremos desgranando esos momentos de la historia de la humanidad y cómo han intervenido esos educadores en la manera de comportarse de las personas y cuál era el fin y para qué ha servido y cuál es el arrastre, el pozo que ha quedado y que permanece, que por nuestro ser esencial vamos a liberarnos de él. Así que hasta entonces, amaros mucho y que vaya todo muy bien.